sobre reglas generales para un derecho probatorio uniforme, regulación de las pruebas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el uso de métodos como desafío para los abogados y otras. Es miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil, es miembro del Claustro de Doctores de Derecho, es tesorero del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Desde 1991 es abogado postulante y consultor independiente. Ha sido expositor de múltiples sesiones en línea sobre temas relacionados con la cultura jurídica en los programas Ius Canal Multimedia, Ius Radio, Retrovisor Radio, Jueves de Derecho, entre otros. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, maestra. Un gusto estar con compañeras universitarias, un orgullo ser egresado de nuestra Facultad de Derecho. Pues un tema importantísimo, fíjense que reflexionan con la maestra Elsie Núñez Carpizo, mi maestra de Sociología en 1984, hace 40. Ella nos indicaba que aprovecháramos todo el tiempo en estudiar, en relacionarnos con nuestros compañeros, en estar bien con la familia, crecer en la sociedad, con valores, y nos advertía que en un abrir y cerrar de ojos estaríamos concluyendo el 10º semestre, y así fue. Pues ahora estamos precisamente tratando de aprender para enseñar. Dicen que quien enseña aprende 2 veces. Entonces, bueno, pues esta materia, la sociología y el tema del pasante de derecho, antes, primero podríamos enmarcar esta temática en la sociología de la educación. Fíjense, porque tenemos varias ramas de la sociología general: sociología del trabajo, sociología política, sociología de la familia, sociología urbana y rural, sociología de la comunicación, sociología de la cultura, sociología de la salud, sociología criminal, una obra estupenda de don Enrico Ferri, que nos ilustra cuán importante es analizar sistemas, principios, estructuras para ponderar las posibilidades de mejoría en estos diferentes. De modo que de origen debemos preguntarnos qué es un pasante de derecho. Bueno, pues es el asistente de un profesionista en derecho, o incluso cuando tenemos el 40% de los créditos cubiertos por los programas de estudio, podemos obtener incluso una carta de pasante. Pero más que eso, ¿cuáles son los perfiles del pasante? Porque tenemos que en ocasiones las inclinaciones son hacia no solo la postulancia, el asesoramiento de personas en conflicto. Los litigantes son las partes, no somos los abogados. De modo que tenemos ese rubro, pero también la docencia, la investigación, la empresa, em, tantos y tantas posibilidades que tenemos de realizarnos. El día de ayer, como pasantes, el día de ayer un ingeniero, un cliente, me preguntaba: oiga, como profesionista, ¿por qué hay tantos abogados? Yo le respondía: bueno, Claro. porque hay tantos médicos, pues ¿cómo nos vamos a diferenciar de una medianía, de un promedio de los estudiantes, de los profesionistas, para tener éxito, para servir a nuestra sociedad? Evidentemente, regirnos por valores, por principios, y sobre todo por un ánimo de servicio. En esta charla, lo importante no solo son realidades, sino también retos. Estamos entonces en un tema sociológico, analizando esas estructuras, esos principios, esos parámetros que el pasante observa en la realidad, cuál es nuestro modo de conducirnos para llegar posteriormente a un ejercicio independiente. Tan interesantes que, bueno, les podría hablar de 20 especialidades en las que
puede estar pensando el pasante. A veces nosotros como estudiantes recordamos algunas épocas en que decíamos, esta materia, el profesor diga, el profesor no explica bien, no le entiendo, no me motiva, afuera hay poco trabajo. Bueno, esas actitudes debemos guiarlas también por una resiliencia, una empatía, una profundidad, un entusiasmo para obtener el éxito deseado en el ejercicio. Entonces pensamos, especialidades ambiental, derecho informático, constitucional, administrativo, civil, derechos humanos, electoral, empresarial, energético, familiar, laboral, derecho de menores, derecho notarial, procuración de justicia, propiedad intelectual, derecho sanitario, sistemas de responsabilidad, em, mercantil, internacional privado, internacional público, amparo, agrario, laboral, seguridad social, económico, ecológico, educativo. De modo que nuestra profesión es muy noble, porque independientemente de el ejercicio independiente, tenemos la posibilidad de desarrollar actividades como la investigación, la docencia, le reitero, la iniciativa privada, el empresariado, la asesoría, el parlamento, bueno, también la política, aunque no se necesita ser abogado para ser político. Entonces, bueno, pues encontramos algunas cuestiones tan importantes que en la realidad resaltan, anoté algunas, estas reflexiones, pues tratamos de sistematizarlas no solo en días anteriores, en algunas otras disertaciones y en la vida diaria, de modo que ojalá haya participación, haya preguntas para motivarlos a encontrar esa expectativa. Otro profesor me decía, felicidades maestro, va a intervenir en este problema, en este programa, va a ser, es un tema muy controversial, la pasantía en Derecho, sí. Yo le comentaba, es un reto motivar, entusiasmar a nuestros compañeros. eh, y eso nos lleva a hacer reflexiones sumamente pragmáticas, ¿no? En la vida, desde la alimentación, la familia, el entorno, los amigos, las oportunidades de aprendizaje que tenemos, la práctica, el cumplimiento de deberes antes que derechos, una vida sana, una alternancia con teóricos o investigadores. Tenemos extraordinarios maestros dentro y fuera de nuestra facultad a los que debemos seguir siempre. A un maestro como a un libro habrá algo que se le aprenda, y yo considero que el alumno proactivo, atento, resiliente, el que toma apuntes, el que no lo deja todo al iPad, al iPhone, a todo lo escrito, otra de las cuestiones de las inercias que nos llevan a manifestar, bueno, ¿para qué hacer una biblioteca si todo está en la red? No, eso no es cierto, eso es un mito. Y partimos de una cuestión interesante en el sentido que de la realidad al reto debemos realizar valores, debemos concretar valores, dejando a un lado mitos o falacias que solo pueden generar pérdida de tiempo y desilusiones, porque de otro lado tenemos a veces sí una audacia, una intrepidez que pudiese pasar hasta encontrar que todo nos va a llegar fácil. No, esfuerzo, paciencia, disciplina, estudio, trabajo, humildad y sencillez para aprender. Recuerdo a algunos compañeros pasantes en el despacho cuando se les reprochaba, oye, ¿por qué no revisaste bien el boletín? ¿Por qué se fue este acuerdo cuando era la revisión física, presencial e incluso en las listas de juzgados? Pues ahora tenemos el boletín electrónico, pero también. Y respondía el compañero, oiga, licenciado, pero pues para lo que me pagan, pues no es para exigir mucho. Bueno, esa arrogancia llevó al compañero a perder trabajo. Entonces, recordemos que el día de mañana ustedes van a ser abogados, van a tener responsabilidades muy grandes y van a sentir lo que un abogado cuando debe responder frente al cliente a una realidad compleja. Em, no todo es mediación, no todo es conciliación. Desafortunadamente, claro, en evidencia, los asuntos laborales pueden resolverse una tercera parte
en esos centros de conciliación, pero los demás encontrarán que los clientes se encuentran a veces con un problema tan complejo, tan intricado, con una actitud de ganar para que el otro pierda todo. Realmente es a veces difícil o en ocasiones inviable esa mediación. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos nosotros sostener en cuanto a esas actitudes, en cuanto a la cercanía con los prácticos, la cercanía con amistades, con compañeros, con colegas? No veamos al compañero de enfrente o de al lado como alguien que no nos cae bien, porque quizá nosotros empecemos con una actitud poco favorable. No lo dejemos todo al profesor. Si el profesor no llegó por X o Z razón o llega tarde, debo decirles que yo trato de llegar siempre puntual, pero a veces no encuentro a los alumnos. Sí, cuando no llegue el profesor, bueno, tratemos de estudiar, tratemos de dialogar constructivamente con nuestros pares. em, Hagamos nuestra biblioteca en libros físicos. Es importante que el abogado no solo tenga de adorno en su despacho atrás los libros, sino que los abra y se acostumbre a lectura superficial. Puede ser lectura exploratoria, lectura analítica o lectura profunda. Entonces esos textos, pues yo conservo mis textos de sociología, de economía, de introducción al estudio del derecho, como unas joyas y no solo me llenan de recuerdos excelentes, sino también de aprendizaje. Leer y releer implica conocer y reconocernos a nosotros mismos. No buscamos el reconocimiento en los demás, reconozcámonos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho? Que diario tengamos un examen con nosotros mismos, porque a veces le preguntamos al profesor: maestro, ¿cuándo va a ser el examen para no venir, no? O antes de inscribirnos: maestro, ¿hace exámenes? Cuando llegamos al aula, pues nos entusiasma ver a 30 o 40 estudiantes cuando decimos participaciones, asistencia, eh, el examen, una tesina, una disertación de algún artículo importante sobre la materia, si es de mediación, si es de teoría del proceso, si es de derecho civil. Ahora que tienen tantos medios de información y les digo, de todo esto va a resultar un promedio, pues se me reducen de los 40 a los 20, de los 20 a los 10. Entonces, a diario es un compromiso, a diario tenemos esa evaluación y no siempre sacamos 10. Y yo se lo digo como profesores: la vida es un obsequio, es una oportunidad existencial de realizarnos primero a nosotros para servir a nuestra sociedad. De modo que en ocasiones pensamos, y le reitero porque también yo lo viví desde la preparatoria, había compañeros que, o yo mismo decía, bueno, cuando sea líder, cuando sea presidente de la nación, ¿no? Pero conforme avanzaban los semestres decían, bueno, secretario, o subsecretario, o director, o jefe de departamento, y cuando llegamos al octavo semestre, bueno, y los otros, nuestros compañeros ya van con sus portafolios, con su corbata, las chicas muy limpiecitas van muy adornadas, van a prestar ya servicios en su pasantía, en los inicios, los albores de su profesión, y nosotros nos estamos quedando a la saga, de manera que es necesario salir al tumulto callejero, a ese desorden que a veces encontramos en las mismas, no solo en las calles, sino en los mismos congéneres, en los mismos compañeros. Nos deslumbra en ocasiones el poder, el dinero, el placer. No, veamos primero, guiémonos por parámetros, por valores, por principios, y entonces tendremos integridad para defenderla, para en verdad abrazar fuertes nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en ese contexto cuando encontramos que a un profesor que o no hace exámenes o nos permite sacar el celular, el móvil, el iPad, el acordeón? Cuando de entrada vemos en las redes y no, mira, pues es muy buen amigo el profesor, podemos llevarle un pastelito y pues tenemos en promedio
8 o 9 de evaluación. Bueno, pero al final, ¿qué aprendimos? Esa es una introspección que los clientes, que el juzgado, que la oficina, que incluso los programas personales nos van a exigir capacitación, actualización, dominio del problema, cómo planteamos los asuntos. Por eso es muy importante que nos acostumbremos a hacer apuntes. Quiero decirles que yo hasta la fecha hago apuntes. ¿En qué contexto? Cuando estamos frente al cliente o cuando el cliente nos cita en el lugar de los hechos. Imagínense un incidente, un accidente de tránsito en donde reclaman, exigen soluciones rápidas, un pensamiento ordenado, serio, recto, un pensamiento que no nos altere en ese conflicto, porque en ocasiones tenemos a la parte contraria con otro abogado más sagaz, más audaz o incluso manipulador. ¿Y qué hacemos frente a él para guardar una certeza, una objetividad, una tranquilidad de pensamiento que nos coadyuve a encontrar soluciones prontas? Pero en ocasiones no se encuentra tan fácil. He tenido algunos clientes que recientemente me indican, oiga, ¿cuándo está mi demanda? Ya necesito firmarla. Bueno, pues los 2 o 3 abogados anteriores que has tenido en el asunto, por eso solo lo complicaron. Y ahora me traes un asunto mucho más intrincado, que es necesario analizarlo a lujo de detalle. En los 8 lados, ¿cuál es la naturaleza de la controversia? Si estamos, le reitero, ante, vamos a decir, un accidente de tránsito, ¿quiénes intervinieron? ¿Cómo sucedieron los hechos? Es necesario observar semáforos, asfalto, vehículos, personas, testigos, para graduar primero la existencia de un hecho que presuntamente puede ser delictuoso. Me estoy yendo al derecho penal, pero yo soy civilista, yo soy familiarista, y yo soy mercantilista. Entonces, ¿por qué me voy a perder? Porque de origen, como el médico general debe encontrar soluciones concretas a los problemas de salud, así el abogado debe tener una formación general en cada una de las principales ramas. Por eso el currículum, por eso es necesario en el plan de estudios, cada programa, agotar los temas. Si el profesor no los agotó, ustedes vayan adelante. El cliente, la problemática no les va a decir, o no les va a justificar, es que eso no lo vi con mi maestro, es que yo pues exenté porque ya tenía la capacidad suficiente. Siempre es necesaria la introspección, la humildad, la sencillez ante los problemas y sobre todo pues hacer muchas relaciones públicas, amistades, comportarse siempre, ser proactivo, íntegro, auténtico frente a nuestros interlocutores. De todo se aprende, incluso de las personas que heroicamente barren nuestra calle, y quienes nos ayudan en el domicilio a hacer los quehaceres domésticos cuando no somos nosotros mismos también. Pues todo eso, aceptarlo. Vamos, el orden empieza desde casa. La educación, cuando no la tenemos suficientemente en casa, no vamos a reprocharla a nuestros padres, tenemos que buscarla. Y guías, hay muchos, los profesores, los compañeros, los abogados a los que les vamos a prestar servicios. Uno de mis máximos orgullos bien entendidos, el ego bien puesto, porque si hay un ego bueno, es que nunca me han corrido de un lugar en el que presté mi servicio. Nunca me han despedido. Y esa es una vanagloria que me ha resultado, pues, de seguir los principios que me enseñaron mis padres, que seguí en la familia. Me conjunté con amigos proactivos, positivos, entusiastas, de buena formación también. Podemos aprender mucho de ellos. El respeto, la solidaridad, la ayuda mutua con nuestros congéneres. Recordemos que dentro del aula, dentro del primer semestre, podemos conocer a algunos compañeros que van a ser nuestros colegas. Yo tengo compañeros socios que conocí en primero, segundo semestre, dislexia. ¿Ya? ¿Alguna observación, maestro? Sí, no, maestro, justo en este panorama que nos pone justo conforme a nuestra temática, que son realidades del pasante de derecho,
Y que usted bien ha expresado, ¿no? Antes que juristas, pues somos seres humanos, ¿no? Y que muchas veces esa primera formación, como usted bien precisa, inicia en casa y que se va a extender hacia el aula. Pero una de las situaciones en esta perspectiva que usted planteó justamente es la percepción que nosotros podemos tener de la pasantía, tanto en esta parte de la sociedad como dentro del gremio mismo. Porque usted sabrá bien que es común escuchar, ¿no? Cuando hablamos de pasantía es mano de obra gratis, ¿no? Es decir, que los vamos a mandar de mensajeros o que los vamos a mandar a sacar copias y que en realidad, desde mi perspectiva, no correspondería a esta percepción que debería de regir la pasantía. Entonces aquí pues sí me gustaría saber justamente que a la vez se vuelve una realidad y a la vez un reto, ¿no? Decir, oye, no implica solo eso la pasantía, no solo es que vas a ir a sacar copias o vas a ir a sacar expedientes. Justo en este ámbito que usted refería que en diversos espacios puede desempeñarse este pasante en derecho, como este tránsito de incorporarse ya a lo que usted bien decía, estos albores de su vida práctica, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? La percepción que tenemos de la pasantía es, lo vinculamos a eso, ¿no? Mano de obra gratis o que vas a hacerlo gratis, ¿no? Cuando en realidad yo pienso, por eso le digo que a la vez se vuelve un reto decir, ¿cómo sacar de ahí fuera de ese esquema? Y pues no sé si sería lo correcto de revalorizar esta idea de la pasantía justo para estas nuevas generaciones, ¿no? Lo dejo con esa inquietud para que cuando regresemos del corte pues nos dé su opinión en esta perspectiva. Entonces vamos a una pausa y enseguida regresamos. Vamos con ustedes en su programa Societatis. El tema que hoy nos ocupa es realidades y retos del pasante de derecho y para tal efecto nos acompaña el doctor Gabriel Moreno Sánchez, quien nos ha compartido en esta primera parte pues un muy buen panorama justamente sobre en dónde insertar esta realidad de la pasantía. Y justo antes del corte pues le expresaba una inquietud que tiene que ver con la percepción, ¿no? Tanto diríamos un poco hacia el exterior, pero incluso dentro del gremio mismo, en este sentido de que muchas veces, ¿no? Se piensa que ser pasante pues es trabajo gratis, ¿no? O que al final solo vas a ir a sacar copias o que solo vas a llevar los recados, ¿no? Y que en este sentido pues justamente le preguntaba que sí se vuelve una realidad y a la vez un reto, ¿no? Sacar de este esquema que generalmente se valora la pasantía y darle una nueva perspectiva. Y en ese sentido pues me gustaría saber su opinión, querido doctor, respecto a esta situación. Con todo gusto, maestra. Evidentemente, en estos tres círculos del deber ser, o el primero del debiera o debería ser, el mundo axiológico, el justnaturalismo, el paraíso jurídico, después tienes el deber ser, que es el normativismo, el racionalismo jurídico, la ley, los códigos. Y por último, el ser, que es del que estamos platicando. Acercar esos tres círculos, esos tres mundos, no es nada fácil y el abogado se encuentra a diario con esos grandes retos. De modo que un estudiante de derecho pues debe aprender al abogado para formarse, pero para que el abogado empiece a pagarle, pues necesita saber. Dominar las leyes sustantivas, código civil, código de comercio, código penal, pero también las adjetivas, los procedimientos. Y eso no basta para del deber ser descender al mundo del ser. El problema de los procedimientos, del acudir a juzgados o llevar el procedimiento en línea, el trato con el cliente, el trato con la parte contraria. Eso implica un espíritu fino que se va formando en el pasante paulatinamente, como en cualquier otro estudiante, vamos a decir, de medicina. Acercándonos a la Facultad de Medicina en alguna ocasión, y aquí los invito a que sean ustedes observadores como pasantes, que se asombren, que a diario se maravillen de lo que existe en la realidad y a lo que estamos destinados. Bueno, como estudiante yo acudía ahí al
teatro en medicina, la sala de prácticas, y encontraba que los muchachos estaban aprendiendo a suturar heridas en un cadáver. ¿Por qué un cadáver? Porque si los ponemos a suturar en un vivo, pues imagínense cómo va a reclamarnos el paciente, ¿no? Entonces, debemos, así como aprende el estudiante de medicina, así debe aprender el pasante, leyendo expedientes, proponiendo promociones, preguntando al abogado, pero también asistiéndolo. ¿Cómo vamos a ganar vamos a pensar, la protección, el cuidado, el cariño, el respeto del abogado? Pues mostrándole que tenemos empatía, respeto, sencillez, estudio, disciplina, atención, pues hasta asombro para ver cómo se atiende a un cliente, ¿verdad? Si nosotros deseamos llegar con un promedio de 10 y ya concluida la carrera a abrir nuestro despacho, como le pasó a un abogado, hijo de un expresidente de la República, estudió en Alemania posgrados, cuando llegó abrió su despacho en Paseo de la Reforma, escritorios preciosos, personal distinguido, y ¿qué creen? No se acercaba ni un cliente, parecía que se escuchaban las abejitas pasar por ahí. Un despacho de lujo, pero sin asuntos. ¿Cómo nos formamos? Precisamente con honor, con decoro, con presencia, con consideración de los demás. Pero eso, ¿cómo lo vamos a ganar? Con estudio, con seriedad, proponiendo también. El mismo abogado va a determinar si es un buen pasante, va a encontrar un perfil incluso que le convenga para formarse y para que sea no solo su auxiliar, su ayudante, sino posteriormente uno de sus principales auxiliares y hasta su socio. El maestro don José Barroso, de extraordinario recuerdo, llevó a trabajar con él a don Jorge Ibarra Ramírez, dos grandes profesores de la facultad, y él fue su alumno, y don Jorge Ibarra después fue su socio de despacho. De manera que no está tanto el error en el abogado, porque quizá el abogado también tiene tantos gastos que la renta del despacho, el pago de la secretaria, el pago de software, hardware, los pocos o muchos clientes que tenga, pero que no siempre pagan cuando el pasante piensa que ya está todo resuelto. De manera que en ocasiones también dice el pasante, aparte, o decimos como pasantes, o lo dije cuando era pasante, me pagan poco, a mí me pagan la mitad del salario mínimo, y eso cuando logré encontrar un despacho, porque hasta quinto semestre no encontré ninguno y toqué varias puertas. ¿Qué sucede? Que el abogado está preocupado por sus asuntos, está preocupado por resolverlos, por atenderlos, por dar firmeza a su responsabilidad. No va a estar fijándose en el pasante, decirle, oye, mijito, ya aprendiste bien, ya comiste, estás ganando bien. Caray, cuando tiene el reto también de una realidad enfrente, o podemos decir, oiga, profesor, pero estoy yo trabajando en una gran firma de abogados y ni siquiera me dan oportunidad de pasar del administrativo al jurídico. Ese lugar nos lo tenemos que ganar. Cuando nosotros deseamos parecer sin ser, es decir, cuando incluso nos vamos al abogado, al servidor público, cuando aspiramos a ostentar cargos públicos sin capacidad, entonces estamos sacrificando nuestra independencia de pensamiento, porque nosotros vamos a sostener lo que diga el jefe, cuál va a ser nuestro pensamiento analítico, crítico, propositivo. Si nosotros mismos lo cortamos por tener un buen sueldo a cambio de callar, de seguir lo que nos diga el jefe, bueno, entonces ese va a ser un reto de los que ahora hablamos, porque el mito está en obtener dinero, poder, el confort, sin haberlo ganado. A todos los abogados nos cuesta a diario una disciplina, una entrega, una creencia, un levantarnos con actitud positiva,
de agradecimiento, de buen trato con nuestra familia, de dejar en orden nuestra casa. ¿Cómo vas a merecer un escritorio, una oficina, un cubículo en un despacho cuando no tenemos firmeza, seguridad en lo que sostenemos, cuando no tenemos una formación jurídica? ¿Cómo ordenamos? ¿Qué estructura del pensamiento vamos a seguir? Bueno, para conocer un fenómeno debemos investigarlo. Y ahí encontramos una inercia tremenda, yo se los digo porque lo reconozco. ¿Cómo me daba flojera a mí como pasante investigar? Ay, nos dejó una tesina el profesor, hay que investigar. Sí, porque eso va a ser parte de tu vida. La investigación la vas a tener, como les decíamos hace un momento, en un crucero. Accidente de tránsito, investiguen, acopien, custodien pruebas, entrevístense con las personas. Eso es investigar. ¿Para qué? Haciendo su apunte, y no van a estar con el iPad ahí moviendo para ver. Deben hacer el apunte y tener, bueno, pueden sacar fotografías de qué les va a servir si a su cliente ya se lo llevaron a la fiscalía detenido, ¿no? ¿Por qué no investigan cuál es la gravedad de los daños? Si es un primo delincuente, si hay posibilidad de algún acuerdo previo cuando no hay delitos que se persigan de oficio. Todo eso implica una mente muy rápida, y esa habilidad solo la van a obtener mediante la investigación, el análisis, pero la interpretación del momento, dónde se encuentran, la gravedad de las circunstancias, la rapidez en que sucedieron los hechos, para poder argumentar. Primero se investiga, se analiza, se interpreta para argumentar y entonces tomar alguna decisión. Cuidado, ahí necesitan también intercambio de impresiones, colegas, amigos. Tengo este problema, velo desde otra arista, y entonces ahí viene la importancia de la resiliencia, la empatía, la sencillez, no ser arrogantes, por favor, la humildad. ¿De qué? Pues podemos decir que no todos los abogados son excelentes. Bueno, busquemos la excelencia. No todos los abogados pagan bien. Bueno, les pagarán bien cuando demuestren saber, demuestren resolver, demuestren ser útiles, servir, y entonces podrán cambiar de despacho si es que en el mismo no les pagan lo suficiente, o si es que al abogado no le están aprendiendo, o quizá el pasante le esté enseñando al abogado. Es muy difícil. La experiencia que tiene, por muy poco que sepa un abogado, a veces hay. Bueno, algo tendrá que enseñarnos, y de ahí continuar nuestra práctica para lograr la independencia. Yo parto de la convicción de que un abogado logra su independencia cuando tiene ese espíritu crítico. Veamos de dónde parte su propio criterio. Criterio, evidentemente, relacionado con la investigación, el análisis, la interpretación, la argumentación, y entonces ya tendremos oportunidad. Pueden trabajar en una notaría, en un despacho independiente, en una dependencia pública, administrativa, en un juzgado, para tener un panorama completo, pero siempre agradeciendo. Siempre que vayan a algún lugar, agradezcan que les abrieron las puertas, compórtense con valores, con resiliencia, denle su lugar a cada persona. Yo le reitero, desde quien barre la calle, es una actitud heroica que nos permite funcionar como un sistema. Estamos hablando de la sociología del pasante. Entonces busquemos estructuras que con resiliencia nos puedan llevar a tener éxito en nuestra profesión. Y algo muy importante, Robert Greene, en un libro que se llama Maestría, lo cito porque no puedo tomar el pensamiento de otros sin mencionarlo cuando es casi literal. Él habla de que la maestría, o sea, un abogado postulante se va a formar en las 10,000 horas de estudio y de práctica. ¿Cuántas horas le estamos dedicando a diario? Entramos a clase y las clases las repasamos, hacemos apuntes, o todo está en el celular. Yo les puedo manifestar que hay compañeros a los que les he permitido sacar el celular en examen y ni así pueden resolverlo. Porque se trata de razonar. Y entonces ese razonamiento jurídico, ¿cuándo se va a tener? Pues esas ocho lados, ese octágono fenoménico del que complementa don Cipriano Gómez Lara, extraordinario maestro, servidor.
unido al de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto y con qué? 8 lados. El por qué, siempre el origen, podemos decir la filosofía, por qué suceden las cosas, por qué estoy aquí como pasante, por qué estoy aquí hablando ante ustedes, porque ya pasé 40 años después de que inicié mi pasantía. Y también hubo algún abogado que me dije, ven después, aunque no quieras que te pague, no hay trabajo para ti, si quien te va a enseñar es un pasante que va a aprender. Bueno, también yo debo comprender que quizá para el abogado fue un día difícil, y que quizá lo pueda tener, probablemente encuentre otro lugar donde pueda encontrar. Don Cosme Damián Gaitán Miros, mi profesor de litigio, mi maestro, sin acudir él, bueno, él estudió en la Facultad de Derecho también, pero él me abrió las puertas de su despacho, y en su despacho aprendí mucho, pero no podría yo tratar a los clientes sin antes estructurar por qué voy a actuar como abogado y para qué va a servir mi actuación, qué valores voy a realizar. Algunos dicen justicia no es el único, es quizá lo más alto. Debemos nosotros encontrar también esos 8 grados del conocimiento, desde la ignorancia, pasando por las especulaciones, las conjeturas, las corazonadas, las intuiciones, para subir a los indicios, después a las inferencias, a las presunciones, a las convicciones, y luego entonces llegar quizá a la certeza y a la verdad. Pero oh sorpresa, eso implica 10,000 horas de formación, para que, claro que está a su alcance en el plan más maravilloso de educación y de cultura, de difusión, de investigación que tiene México, nuestra Universidad Nacional. Entonces no es nada fácil. Ser buen abogado no es entrar solamente, encontrar en la inteligencia artificial un sustituto de nuestro razonamiento, eso no es. Y yo me he encontrado ya abogados que pues presentan una demanda debiendo alimentos y demandan daño psicoemocional porque le están queriendo embargar los acreedores alimentarios. ¿De dónde sale eso? De la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde está nuestro sentido común? El menos común de los sentidos. De manera que necesitamos partir de el conocimiento de la realidad. No nos quedemos en un surrealismo, decir, yo soy, yo puedo, yo estoy bien, yo no cometo errores. Todos cometemos errores. Se necesita la sencillez, la humildad, la proactividad para seguir adelante y sí aceptarse como la probabilidad de cometer errores, pero que sean los menos. Porque imagínense los compañeros pasantes que tienen o que ya usan coche o moto, préstenle la moto o el coche a un compañero que no sepa manejar. Problema, ¿no? Y eso es lo que nos falta como pasantes en el aprendizaje, en sencillez, en gratitud por abrir las puertas para trabajar en esos valores. Ánimo, entusiasmo, disciplina, seriedad, lealtad, confidencia. No cuenten los secretos de los demás. No hablen de las vidas ajenas. Mejor veamos la propia. Esa introspección nos va a dar materia para mejorar cada día, ¿no? Le escucho, maestra. Sí, no, definitivamente concuerdo con usted en este sentido, que es un proceso, ¿no? Y como todo proceso, pues requiere justamente esta situación de ir transitando, de ir recogiendo los elementos. Al final del día también somos representantes, ¿verdad? De esta conexión entre el derecho y la sociedad. Respondemos a un contexto, respondemos a una realidad y por supuesto se nos va a exigir que lo hagamos, como usted bien lo dijo, con esta máxima de valores, ¿no? Honestidad, responsabilidad, disciplina. Y que a veces, justo lo que usted decía, empieza en la reflexión misma, ¿no? Conocerme a mí mismo, de cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades y cómo puedo perfeccionarlas, ¿no? Porque somos perfectibles, ¿no? Y acercarnos a esta perfección, pues me la va a dar justamente en este proceso de conocer, de allegarme de elementos, ¿verdad? Y que al final, pues me permitan, dentro de millones de abogados, pues ser el mejor también, ¿no? Que ese sería un reto. Pues maestra, el tiempo es enemigo de nuestro programa, hemos rápidamente
desgraciadamente agotado el tiempo que se nos ha dado. Muchas reflexiones quedan en el tintero. Yo espero que en otra ocasión nos pueda acompañar para hacer justamente las especificaciones que el caso nos requiere, sobre todo porque también, bueno, nuestro auditorio tuvo algunos cuestionamientos que por tiempo no nos va a poder dar para responderlas, pero que pues por eso le combinamos a que en otra ocasión nos acompañe. Por el momento agradecemos su participación, agradecemos que comparta su conocimiento con nosotros, con nuestro auditorio. Por supuesto, agradecemos a Canal Yus Multimedia, Eduardo y a Rafael, que siempre nos apoyan para la realización de este programa, al Seminario de Sociología que dirige la doctora Elsie Núñez, y a quien le mandamos un saludo y esperamos pues la recuperación exitosa en este proceso de salud que está viviendo, entonces para tenerla pronto con nosotros. Y por supuesto a ustedes que nos hacen el favor de su atención y los esperamos en un próximo programa de Societatis. Hasta entonces, muchas gracias.